Hola de nuevo con ustedes. Continuamos con la revisión entonces de los plugins que incluyeron en la nueva versión de Arturia FX Collection. El turno para el día de hoy es para el Bubs Force, el cual es básicamente un Challenge Street. Nos incluye 4 opciones para trabajar, 4 procesadores para trabajar con el mismo. Tenemos un ecualizador, tenemos filtros, compresión y unidad de saturación. Lo interesante de esta versión de este plugin es que Arturia ha logrado combinar la sensación analógica de los equipos vintage con un entorno, con un enfoque más adecuado para trabajar en un entorno informático actual moderno. Básicamente es la combinación de diferentes dispositivos hardware emulados integrados en una única interfaz para lograr entonces ese toque vintage analógico a través del procesamiento que hacemos con el mismo. Está pensado para procesos de masterización. De hecho, se recomienda utilizarlo en el bus master o en subgrupos, aunque el énfasis principal que hace Arturia es para procesos de masterización y de mezcla. De allí su nombre Bus Force, ya que va a ayudar a hacer cohesión a todos esos elementos que conforman o que hemos integrado a un bus o a un auxiliar. Vamos a mirar entonces partes de la interfaz de usuario que incluye. Tenemos entonces en la parte superior el icono de hamburguesa, donde tenemos la opción para gestionar todo lo relacionado con presets. Tenemos aquí para hacer un redimensionamiento de la interfaz del plugin. Podemos, por defecto, el viene en 80, pero pues para efectos de esta revisión que se vea un poco mejor lo llevé hasta el 100. Luego tenemos por acá tutoriales, ayuda, etcétera, etcétera. Luego tenemos por aquí acceso a los presets también de una manera rápida a través de, los puedes organizar por tipos. Puedes ver acá si necesitas ecualizador, filtro, distortion, cadenas de efectos, otra categoría como excitadores y realzadores, o puedes crear tus propias plantillas. También viene por estilos, airado, cálido, sci-fi. También tenemos por géneros, R&B, soul, hip hop, trap, en fin, y características acústicas, teclados, sintetizadores, en fin. Obviamente también los puedes visualizar todos acá como una tirilla. Simplemente seleccionas el que necesitas. Acá te da una pequeña descripción. Si es una excitación, si acá es para compresión, si ecualización clásica, dinámica, etc. Y puedes ser un punto de partida para entender cómo funciona el plugin o para inmediatamente empezar a trabajar con él sobre tus sonidos. Tenemos aquí obviamente las flechas para desplazarnos entre los diferentes presets. Tenemos luego dentro de la interfaz ya como tal el primer interruptor para encender o apagar el plugin. Lo va a llevar a estado de bypasseo. Tenemos aquí el volumen de entrada general. Con este ajustamos la ganancia y está enlazado con el volumen de salida, es decir que hay compensación en automático. No importa si subes el volumen de entrada, nunca se va a elevar el volumen de salida, pues porque lo tenemos vinculado. Obviamente eso es personalizable si tú lo deseas así. Lo que puedes hacer es simplemente desde acá desvincularlos y puedes de manera independiente manejar volumen de entrada o de manera independiente trabajar el volumen de salida. Con un doble clic vamos a los valores que vienen por defecto y podemos activar o desactivar. Vamos a escuchar esto en acción. Mira, lleva 24 decibeles y él se va a menos 24 acá. Por eso no percibimos entonces aumento en los niveles de salida, aunque aumentemos el nivel de entrada. Luego tenemos acá 4 potenciómetros para controlar entonces la ruta de la señal seca, la ruta del compresor, la ruta del saturador y la ruta de la señal principal, que como vieron está vinculada con la entrada principal. En un momento vamos a detallar cómo funciona esto de las rutas. Tenemos acá un visualizador del comportamiento entonces de si elegimos las rutas, podemos nosotros visualizar aquí que se está moviendo, que estamos abriendo en la ruta. Miren ustedes cuál sería la ruta que estamos nosotros activando, y podemos también personalizar la ruta que va a seguir determinado procesador. Por ejemplo, podemos utilizar el compresor en modo paralelo o en modo serial con respecto a los otros procesadores. Igual podemos activar el filtro, desactivarlo. Desde acá también podemos activar el ecualizador. Podemos desde acá utilizar el compresor antes de la saturación o después de la saturación. Tenemos para quitar el filtro entre el compresor y el ecualizador, o para quitar el ecualizador antes del filtro. En un momento lo vamos a detallar mejor para que lo entiendas. Dice Arturia entonces que gracias al manejo de estas rutas y la posibilidad que nos brinda de trabajar en paralelo o en serial, tenemos hasta 36 combinaciones posibles de ruta para trabajar entonces con este plugin. Básicamente es como un mixer dentro de un Challenge Street. Luego tenemos el botón de clipeo. Acá tenemos para activar ese clipeo, funciona como otro saturador. En un momento hablaremos a detalle del mismo. Búmetro de niveles de salida y búmetro de niveles de entrada. El primer bloque tenemos, el primer procesador que podemos activar o desactivar va a ser el ecualizador. Algo interesante es que en la medida entonces que actives o desactives un módulo, entonces vas a tener una representación acá del mismo en el FFT. Entonces tenemos aquí el ecualizador donde podemos trabajar la parte frecuencial en la parte de abajo. Desde aquí aplica la cantidad de realce que quieres dar o de recorte, y tenemos aquí el tipo de curva. Entonces, por ejemplo, acá vienen a ser
actúa como shelving, los dos extremos para bajas frecuencias y altas, y la central entonces va a trabajar como si fuera un filtro campana. Entonces, por ejemplo, podemos realzar acá y tú ya eliges entonces desde qué frecuencia. Tú con este segundo control eliges la cantidad entonces de realce y puedes barrer la frecuencia desde la cual deseas que empiece a actuar. Igual podemos hacer aquí con la presencia. Aumentas, por ejemplo, desde aquí determinas el ancho de banda, el Q básicamente, y con esto determinas la frecuencia. Y tenemos acá entonces también realzamos las bajas frecuencias, eliges desde qué frecuencia quieres que se dé ese realce y empiezas a moverte en todo el campo. Obviamente puedes también recortar siguiéndote al lado contrario y moverte entonces a través de tu campo frecuencial para lograr curvas dependiendo de lo que estés procesando. Eso es básicamente el ecualizador. Luego nos encontramos acá con el filtro, el cual tenemos entonces un high pass filter y un low pass filter. Tú determinas entonces la frecuencia desde la cual quieres empezar a limpiar esas bajas frecuencias. Puedes ajustar entonces los decibeles por octava desde el cual quieres que empiece el actuar o hacer el recorte. Igual puedes hacerlo con las frecuencias altas y ajustas entonces los decibeles por octava. Lo interesante es que puedes trabajar con el módulo que tú necesitas, no necesariamente hay que trabajar con los 4, tú activas el que necesites y omites el que consideras que no. Luego tenemos acá el módulo de compresión, entonces lo activamos y tenemos para visualizar acá entonces los parámetros de reducción de ganancia, por ejemplo. Entonces tenemos el umbral, típico control de todo compresor, tenemos los controles de ataque, la liberación, el make-up, compensación de ganancia, y tenemos aquí el force, que viene a ser básicamente la relación o el ratio que lo llamamos comúnmente. Ellos le llaman aquí fuerza. Y tenemos debajo del mismo la posibilidad de traer con sidechain, que no puede faltar en los plugins actuales, donde tenemos para elegir si quieres sidechain interno o externo. Normalmente se trabaja con el interno. Tenemos aquí un pequeño audífono para hacer la escucha de lo que estamos haciendo utilizando el sidechain. Entonces, cuando activamos esto, lo que hacemos es como aislar la cadena de procesamiento lateral o sidechain para poderlo escuchar específicamente que estamos filtrando. Desde aquí ajustas la frecuencia desde la cual quieres empezar a actuar y ajustas el tipo de filtro. Acá tienes entonces un high pass filter donde vamos a recortar las frecuencias bajas. Si te vas hacia el centro lo estás apagando, y si te vas hacia la derecha tienes entonces para trabajar con la presencia del filtro utilizando un valve o un peak. Tenemos entonces aquí para ajustar también la ganancia en decibeles o el recorte en decibeles, ¿ok? Y en el momento que lo desactivamos, este pilotico que está aquí entonces se va a apagar. Y por último tenemos el módulo relacionado con la saturación. Entonces aquí tenemos 3 controles básicos para manipular. Tenemos los armónicos que podemos agregar entonces a nuestra señal. En la medida que vamos agregando, puedes ver allí la forma de onda como cambia. Y tenemos a la derecha el comportamiento. Tenemos entonces el tipo de armónico, pares, impares y grueso o fuerte. Entonces en este caso de los pares elegimos el primero. En la medida que vamos aumentando, lo que vamos a hacer es generar armónicos pares con respecto a la señal que estamos procesando. Cuando hablo de pares, hablo armónicos que van de 2, 4, 6, 8, etc. Cuando seleccionas impares, entonces vas a realzar los armónicos impares. Entonces realzarías 3, 5, 7, 9, etc. Y si seleccionamos el TIC, la última, el grueso, va a ser un realce de todos los armónicos, tanto pares o impares. Tenemos aquí el overdrive, que nos va a brindar entonces ya una saturación bastante fuerte. También en un momento lo vamos a escuchar. Si vas a procesar una guitarra puede ser muy útil. Y por último tenemos el make-up, que sería básicamente para reducir la ganancia, porque cada vez que agregamos distorsión tenemos un aumento excesivo de ganancia. Entonces con esto lo que hacemos es reducir. Tenemos un parámetro que se llama curva, que por defecto está encendido, puedes obviamente omitirlo. Este parámetro de curva lo que hace básicamente es realizar un preénfasis al audio antes de que ingrese al módulo de saturación. Pues funciona básicamente reduciendo como los mínimos antes de que el audio alcance la etapa de saturación. Como resultado, pues podemos tener mayores valores de saturación, y las frecuencias medias y altas pues van a distorsionar un poco más que las frecuencias bajas. Esto puede ser útil en algunos casos. Tocará que lo pruebes en tus sonidos para ver si realmente notas una diferencia o si le aporta algo llamativo a la coloración. Ya eso es de gustos básicamente. Se me pasaba por aquí en el compresor, tenemos este pequeño interruptor que es el modo de trabajo del mismo. Lo puedes trabajar entonces en estéreo, que básicamente va a ser una reducción de ganancia igual en ambos canales, o lo puedes trabajar en modo dual, que va a tratar el canal izquierdo y el canal derecho como dos canales monofónicos, dependiendo de las dinámicas que él detecte por el canal derecho o el canal izquierdo. Ellos recomiendan que para trabajos de masterización utilicen el modo estéreo para evitar pues problemas de fase también y problemas en el estéreo. Y por último tenemos un GR que básicamente nos va a medir aquí a través de códigos de colores la reducción de ganancia que estamos generando en el momento que aumentamos, por ejemplo, el umbral con relación pues al nivel de force o de relación que determinemos. Por acá abajo tenemos, permítame, vamos a colocar un poco más pequeño para que lo visualicemos mejor.
Tenemos aquí el comportamiento. Podemos hacer que trabaje entonces en modo de fase lineal, que es ideal para trabajar procesos de masterización, o de fase mínimo, como si lo quieres utilizar en un boost en tu mezcla, por ejemplo. Por acá tenemos en la parte inferior el DC blocker. DC quiere decir corriente continua o corriente directa. Este básicamente es un bloqueador de ese componente que puede generar en algunas ocasiones ruido, algún tipo de desfase en la señal, haciendo entonces que haya como una desviación entonces de un canal respecto al otro. Ellos recomiendan tenerlo siempre activo porque aún el módulo de saturación a veces cuando elevamos los niveles puede generarnos esas desviaciones entonces o esos desplazamientos de canal, o dos, puede generar un poco de ruido. Entonces con este DC blocker lo que hacemos es controlar entonces ese comportamiento. Tenemos el botón de bypaseo, deshacer y rehacer, y tenemos aquí el historial para irnos por ejemplo al estado inicial que viene el plugin. Y aquí vemos el consumo de CPU que está haciendo. Eso es como básicamente entonces lo que integra la interfaz de usuario. Vamos a pasar entonces a trabajar con el mismo. Vamos a escuchar cómo funciona y vamos a mirar la configuración en acción, específicamente la de las rutas, cómo se comporta. Entonces ustedes que el plugin está activo en este momento. Voy a apagar el plugin y van a escuchar entonces que hay un audio, una pista de referencia. Enciendo el plugin y nos quedamos mudos, ¿ok? A pesar de que hay audio. ¿Por qué sucede esto? Porque en este momento pueden ver que las rutas de señal las tengo con niveles abajo. Entonces yo podría utilizar la señal seca, que es la que viene por defecto. Voy subiendo y ya tengo señal. Doble clic y me voy entonces al nivel por defecto, que sería 0 decibeles. Desde aquí yo puedo mutear esa señal si tuviese las otras activas, por ejemplo, y comparar entre señales secas y señales procesadas. Pero también podría utilizar el ecualizador en forma serial o en forma paralela. Entonces lo que restaría es hacer obviamente algún tipo de ajuste. Voy a irme aquí al compresor, al ecualizador, voy a hacer ajustes al azar simplemente para probar. Sin ecualización, con ecualización, y miremos el comportamiento entonces. Aquí sería serial y aquí sería paralelo. Tú ya determinas cómo quieres que se enrute con respecto a los demás procesadores. Estoy trabajando con la señal seca, pero algo interesante, podemos complementar eso con la señal del compresor. Entonces yo puedo activar aquí la ruta del compresor. Vamos a escuchar. Y aquí está actuando mi compresor. Si quisiera desactivar la ruta seca o jugar con los niveles, también podría hacerlo. Obviamente voy a seguir escuchando el audio normal porque activé la ruta alterna, en este caso la del compresor. Pero podría jugar entonces en esta ruta con una posición distinta del ecualizador. Por ejemplo, miren, allí estaría en paralelo, pero podría trabajarla también en serial. Ya si lo desactivo aquí, entonces lo estaría quitando básicamente de la ruta como tal. Para cambiarla a una posición paralela, entonces tendría que activarlo acá para poder jugar entonces con el comportamiento del mismo. Entonces vamos a cambiar. Puedo quitar el filtro o utilizarlo. Se pueden automatizar, interesante. Pero podría desactivar el filtro de mi cadena si no lo estoy utilizando, y podría ahorita jugar nada más con la ruta, en donde también podría integrar la saturación. Entonces para eso voy a darle doble clic y ya podría de hecho eliminar o reducir el nivel de la ruta del compresor. Obviamente también puedes jugar con todas arriba, pero pues esto va a hacer que tu nivel de salida se incremente. Que a veces mayor ganancia no es mejor calidad en el audio, así que podemos engañarnos. Tenemos aquí entonces la opción de activar de nuevo el filtro, el ecualizador o el compresor, trabajarlo antes de la saturación o después de la saturación. Ya dependerá entonces de la activación que tú hagas acá. Entonces tenemos aquí para jugar con el compresor. Vamos a jugar un poquito entonces comprimiendo la señal, a ver qué tal funciona este compresor. Vamos a aplastar. Y desde acá tenemos acceso al sidechain. Entonces lo activamos.
Son ustedes. Voy a empezar con un filtro paso alto. Solo sería lo que estoy filtrando. Lo desactivo. Tenemos una señal más limpia. O también podría jugar aquí entonces con el filtro de presencia. También determino desde qué rango deseo hacer el realce o la atenuación. Y allí lo tendría. Sim. Con el corte de altas frecuencias. Interesante. Y luego tenemos ahora sí el módulo de saturación. Podría desactivar aquí el compresor y jugar nada más con el channel del saturador. Entonces vamos a jugar. Vamos a activar la saturación. Aquí estaría jugando entonces, en esta opción que estoy, sería aumentando los armónicos de forma general, tanto pares como impares. Va a sonar un poco más grueso. Si quisiera simplemente los impares, segunda opción. Suena un poco más limpia que la última opción. Y si me voy entonces a solamente los pares, entonces va a sonar todavía un poco más limpia, útil para, por ejemplo, voces. Escuchamos. Ya dependerá obviamente de los gustos. Y tenemos aquí para darle overdrive. Si estás procesando una guitarra y no tienes un procesador específico para como una pedalera virtual o física, esa opción es válida. Compensamos. Voy a reducir bastante. Miren ustedes, énfasis en las altas y medias, sin énfasis. Ya es cuestión de gustos allí lo que hagas con este procesador de saturación. Y como te indico, puedes entonces activar los diferentes módulos y jugar entonces con las rutas, los niveles. Y tenemos aquí el clipping, que básicamente es otro tipo de saturación, el cual lo activamos dando clic aquí y tenemos, esta va a ser obviamente un poco más sutil. Ya dependerá obviamente de lo que estás buscando, pero pues puede ser útil en cualquier momento. Y eso sería básicamente, amigos, entonces el trabajo con este Boss Force de la gente de Arturia. Ya dependerá de lo que estés haciendo. En este caso lo tengo como fase lineal, pero si lo vas a usar como te indico en una mezcla para que no consuma muchos recursos y no te genere latencia, lo colocas aquí con mínima fase. También puedes partir de los presets claramente. Te puedes ir a la parte superior y mirar entonces así de forma aleatoria los presets que incluye. Y esto sería entonces la revisión de este increíble plugin, el cual va a hacer que tus mezclas suenen distintas o tus máster adquieran un color totalmente distinto. Con esto cierro, esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil. Si así es, un like lo demuestra, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo, activa esa bendita campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado porque esto no termina. Seguimos revisando el tercer plugin incluido en esta versión de el Arturia FX Collection 2. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Bendiciones para vos.